Einstein se da cuenta que el éter no existe y de pronto se empiezan a fastidiar las cosas. Se empiezan a fastidiar porque lo que Newton dice parece muy cierto. Si yo voy en mi automóvil y desde mi automóvil a 100 kilómetros por hora le disparo con un rifle de estos Luger que les mencionaba hace rato, una bala a alguien, aparte de los 1300 metros por segundo que la bala recorre, le tengo que sumar el impulso de los 100 kilómetros por hora al que voy. Entonces el proyectil sale disparado con esa suma. Si en cambio yo voy en reversa o le disparo hacia atrás de mi dirección, la bala no sale a 1300 metros por segundo. Se le tiene que restar la velocidad que yo le quito por ir caminando hacia allá. Si yo voy en un tren que va a 100 kilómetros por hora, caminando a mis 3 kilómetros por hora, el observador que me mira ve que yo me muevo a 103 kilómetros por hora. 100 del tren más los 3 que yo camino en el andén son 103. Yo voy más veloz que el tren. Con Newton la cosa estaba muy bien, muy fácil. Los movimientos se sumaban, los tiempos se sumaban, porque teníamos un referente que era el éter. ¿Qué pasa con Einstein cuando quita el éter? Que la idea del tiempo y el espacio absoluto que se pueden medir respecto de algo que ahí está, ya no está. Y entonces solamente se pueden medir los tiempos y las velocidades dependiendo de otro observador. Mi velocidad es relativa a la del otro que también se mueve. La velocidad y el tiempo se empiezan a relativizar. Soy Einstein, estoy jovencito, en la oficina de patentes esa de Suiza, en la que siempre se menciona que estaba. Soy un burrote, porque no era un estudiante destacado, tenía un trabajo ahí. Y de pronto se me ocurre que si mi movimiento es continuo, no lo puedo distinguir haciendo ningún experimento de si estoy quieto. Los experimentos de óptica, los experimentos de electricidad, los experimentos que ustedes quieran, si mi movimiento es continuo, no sé si estoy quieto o moviéndome. Ahí está la teoría especial de la relatividad. ¿Pero esto qué consecuencia tiene? Pues tiene una consecuencia monstruosa. Y sobre todo cuando las velocidades que manejo son próximas a las de la luz. Yo voy en un tren a la velocidad de la luz y junto pasa un rayo de luz. ¿Qué pasa? Si yo voy a 50 kilómetros por hora en un tren y se me empareja un carro a 50 kilómetros por hora, lo veo desde la ventanilla junto a mí quieto. Si yo voy a la velocidad de la luz, volteo a ver desde la ventanilla un rayo de luz, ¿la veo quieta? No. La velocidad de la luz también va a la velocidad de la luz y la veo yéndose. No puedo sumarlas. Así como hace rato sumé mi caminar en el andén del tren más la velocidad del tren, aquí no puedo sumar la velocidad. Tampoco cuando me alejo a la velocidad de la luz y hay uno que se va a la velocidad de la luz, entonces, no. Ahí las velocidades son irrebasables, es un absoluto la constante de la luz.
y todos los otros movimientos son relativos de un sistema de movimiento a otro sistema de movimiento. Esto no sé si les resulte chocante, pero es así como es. Vamos por partes. Ustedes están acostumbrados a que les digan que Tales de Mileto fue el primer filósofo porque inventó la frase que todas las cosas estaban compuestas por agua. Yo me imagino que un contemporáneo de Tales dijo: pero si esto es cartón, no, pues si esto es vidrio, ¿cómo que todas las cosas son agua? ¿De dónde sacaste esa cuestión? Todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la historia del saber, lamentablemente han sido contraintuitivos. La intuición nos dice una cosa y la realidad nos muestra otra. A Tales no se le ocurrió por generación espontánea esto de todo es agua, ¿eh? La idea de la unidad de lo real venía desde que salimos de la edad de piedra y entramos a la edad del bronce. Desde los herreros y los alquimistas, desde esas cuestiones milenarias del pasado, un día empezaron a pelearse con piedras. Estábamos en el Neolítico. Y un día alguien descubrió que esas piedras, o algunas de esas piedras, gracias al calor se fundían, luego se endurecían, y los que descubrieron esto dieron un paso gigantesco y empezó la edad del bronce. El bronce estaba más o menos a la mano, era identificable. Para dar el paso a la era del hierro, y ese hierro que al calcinarse con ciertas sustancias agarra una dureza como el acero, era un conocimiento que venía desde el pasado y además del pasado militar. Se sabía que las piedras que parecían piedras podían volverse otra cosa. La fundición de los metales buscando combinaciones para encontrar otra cosa dio la idea clara de que en el fondo todo es uno y todo se transforma en diversas cosas. A esta tradición pertenece Tales y por eso a él y a los que estaban informados no les pareció tan extraño que de pronto alguien saliera diciendo todo es agua. A cualquier hijo de vecino le debe haber parecido un disparate, algo totalmente contraintuitivo. Ahora que nos digan que si me asomo a ver la velocidad de la luz pasa a la velocidad de la luz, ya no me suena tan raro porque han transcurrido 100 años de esta afirmación y estamos muy acostumbrados a las barbaridades de la ciencia. Pero yo me imagino que a los contemporáneos de Einstein, no a los teóricos, sino a la gente común, le pareció como algo inenarrable. La primera vez que yo tuve noticia de Einstein, estaba en la secundaria, y un profesor dijo algo que se me quedó grabado, que cuando Einstein pensaba sus ideas, solamente había un matemático en todo el mundo que lo podía comprender y con él se carteaba. Mentiras, había muchos que lo entendían, pero lo que sí era cierto es que era muy difícil entenderlo. Ahora, como nos hemos acostumbrado pues a tanta barbaridad, ya no nos suena tan raro. La verdad nos suena como más familiar. Hemos visto películas en las que viajan al futuro, viajan al pasado y que lo hacen con unos artefactos.
Esta idea de los viajes a través del tiempo, que no puso de moda Einstein, sino la puso H.G. Wells, ahora nos es completamente familiar. Pero, ¿cómo que el tiempo se alenta? Y la otra idea, que ya pertenece a la relatividad general, ¿cómo que el espacio se curva? Estábamos todos muy felices pensando que la distancia más corta entre dos puntos es la recta. Estaba Euclides en su apogeo. Y el espacio se curva, se comba. Vamos a terminar con la relatividad general y ahorita pasamos a la general. Quisiera mencionarles así las principales ideas. El postulado central es que no se puede hablar de movimiento absoluto en el espacio y solo tiene sentido hablar del movimiento relativo de un sistema con respecto a otro. Esto significa que si un observador está en movimiento constante y realiza cualquier experimento físico, mecánico, óptico, eléctrico, magnético, no puede saber si está en movimiento o está en reposo. La teoría especial de la relatividad trata de explicar cómo suceden las cosas en el movimiento constante, que es indistinguible del movimiento, del estar quieto. Y las consecuencias son las que les he mencionado. Que no hay una velocidad absoluta, no hay un tiempo absoluto, porque no hay un referente absoluto. Esto ponía pues en crisis una parte de la física de Newton, la ponía en crisis en los cimientos, porque finalmente, como nosotros nos movemos en un espacio muy pequeño, vamos de aquí a la casa de cada quien, o de aquí al otro lado del planeta, o de aquí a la luna, no importa, pero cuando las distancias son mayores, cuando los tiempos son mayores, cuando las velocidades son mayores, entonces deja de funcionar Newton y se hace indispensable tomar estos puntos de referencia. El pensar que estamos en un movimiento respecto de otro sistema de movimiento. Para yo poder instalar un cohete en la Luna, me basta con saber a qué velocidad va la Tierra, a qué velocidad va el Sol. Pero ya no pongo en consideración otros movimientos, porque finalmente, para el brinquito que esto representa en el abismo sideral, es una insignificancia. Y entonces Newton más que suficiente con él. Pero para otros cálculos sí hace falta considerar las cosas desde Einstein, desde un espacio y un tiempo relativos. Y hay un momento en que Einstein se da cuenta de que ahora sí ya su aparente rectificación, modificación, matiz con Newton no es insignificante. Ahora sí, habiendo demostrado que no hay manera de rebasar la velocidad de la luz, ya no puede seguir de buenas migas con Newton, porque Newton dice textualmente que si el Sol desapareciera o explotara, nosotros nos enteraríamos instantáneamente de la desaparición del Sol. ¿Y cómo es posible que primero tuviéramos lo que se llama la ondulación gravitacional y luego llegar a la imagen de que el Sol ya explotó? O sea, si se tarda la imagen en llegar 8 minutos y en cambio el efecto de cualquier modificación en el Sol es instantáneo, hay algo que viaja más veloz que la velocidad de la luz. Y ahora sí Einstein ya no puede seguir pareciendo que es complementario de la postulación de Newton.
Entre la teoría de la relatividad especial, que llega a presentar como constante irrebasable la luz, y la teoría de la relatividad general, pasan 10 años. 10 años en los que Einstein está pensando a fondo qué es lo que provoca la gravedad. Una visión totalmente distinta de la newtoniana. Y lo que descubre es una cosa interesantísima. Y vamos a un dibujo.